Hola Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Clau, buenas tardes, buenos días a todos. Pues después de un rato, Clau, que dejamos de, ¿qué? Un mes o más de un mes, ¿no? Sí, De compartir este trabajo de la psicología endocéntrica y los fundamentos, pues, pero vamos a retomar. En este tiempo, muy pues, bien. se abrieron grupos, se hicieron grandes trabajos, hubo cierres de grupos y pues muy padre, muchas gracias a todos y pues vamos a seguirle con la otra mitad que tiene que ver con la psicología endocéntrica y los fundamentos que van desde el orden de lo somático, lo psíquico, lo genético y finalmente la parte espiritual. Sí, pues habíamos terminado con el circuito 4, que era el circuito sociosexual, y sigue el circuito 5, que es el circuito neurosomático, con su inteligencia hedónica. ¿Y por qué se hacen como que la segunda parte? ¿Por qué después del circuito 4 decimos que es la segunda parte? Porque, Clau, tiene dos cosas importantes. Lo que vimos hasta ahorita, que es el de sobrevivencia y el emocional territorial, el conceptual, el sociosexual, son cosas o son elementos técnicos, filosóficos, sociales, culturales, fisiológicos, que de alguna manera ya están desarrollados, se encuentran operando en función, se estudia sobre eso, se sabe sobre eso, se maneja de alguna u otra manera, ¿verdad? Sin entrar en detalles ni filosóficos ni de ese tipo, pero sí en la parte fisiológica y en la parte psicológica y neurológica, todo lo que entra dentro de este contexto, pues esa parte ya está desarrollada, esa parte ya la podemos contemplar como que siguen estudios, se siguen desarrollando cosas, pero está muy asentada dentro del proceso evolutivo del ser humano. La siguiente parte, pues no tanto, porque te voy a poner algunos antecedentes. Pues nosotros trabajamos en el grupo didáctico, pues lo que es síntoma, enfermedad y conducta que corresponde a este circuito. Y dentro de este circuito, pues hay una inteligencia, hay una realidad. Pues, la realidad es la hedónica y la inteligencia es la somática. Y de alguna manera, este circuito pues, tiene estadios y el primer estadio que vamos a ver hoy son las impresiones neuroumbilicales. Y tiene una bifurcación porque si estuviera desarrollado en su totalidad este circuito, pues tendríamos un control desde el concepto, desde la idea sobre lo somático y entonces podríamos decirnos a nosotros mismos, ya no quiero que me duela la cabeza y te dejaría de doler. Quiero que esta herida sane muy rápido, o quiero esto y pasa, me explico. Entonces, no hay una comunicación directa todavía entre el lenguaje verbal, el lenguaje sensorial y el lenguaje somático. Si estuviéramos evolucionados en esto, pues pasaría como en el sociosexual o en algunos de esos circuitos donde pues sabemos cómo son las interacciones sexuales, sociales y sexuales, y a la hora que quieres interactuar socialmente, pues conoces más o menos qué hay que hacer, lo piensas, lo hablas y te diriges y lo haces. Igual pasa con el conceptual personal, pues tienes una idea de ti, la muestras, te conocen, conoces. Digo, hay gente que no, todavía no está bien ahí, ¿verdad? Dice que es una cosa y termina siendo otra, o quiere una relación de un tipo y se termina confundiendo, etcétera. Pero en términos conceptuales y en términos de estudios psicológicos y eso, ya está. En lo somático, pues lo único que podemos tener acceso ahorita es que para cada síntoma o para cada enfermedad hay algún tipo de comportamiento en ellos que se ve reflejado en las conductas humanas. Es decir, una gripa para todos es bien diferente y para algunos otros, pues los tira a la cama una semana, a otros no nos pasa nada, otros ya creen que tienen COVID. O sea, cada quien tiene un contexto que es un discurso que junta con los síntomas y que es verbal. O sea, ahorita lo que podemos tener es un síntoma y generar un discurso en la cabeza. Y si no sabes qué tienes, pues andas angustiado hasta que vas y te checas y si ya tienes esto, en un tratamiento y te calmas y el síntoma va disminuyendo. Y mientras exista la ansiedad de que no sepas qué tienes, el síntoma
se sigue manifestando, parece que más fuerte, pero en realidad es que se le pone más atención. Entonces, ahí todavía no está evolucionado el aspecto somático de decir, oye, tengo una inteligencia somática de que mi cuerpo responda como yo quiero que me responda. Ahorita todavía no, ahorita el cuerpo parece que demanda al cerebro cosas y demanda hacia afuera comida y demanda muchas cosas que todavía no tenemos control. Por ejemplo, hay gente que si no come anda acabando con medio mundo, anda enojado y anda diciéndole. Hay gente que si no duerme lo mismo o que si no tiene sexo igual. Eh, Todas esas partes están ahí y aparte tienen una herencia somática del cuerpo, o sea, una herencia física y tiene comportamientos hacia el ambiente también heredados y también tiene una parte psíquica heredada y también tiene las impresiones neuroumbilicales que refuerzan todas estas para que cuando el niño nazca, pues tenga un sistema somático pues de cierto nivel. La inteligencia en este circuito pues es la inteligencia hedónica, o sea, es la parte de qué puedes hacer con tu cuerpo. Y hay mucha gente que hoy en día se cuida mucho, ¿sí? Cuida mucho su alimentación, hace ejercicio. Podríamos decir que en alguna manera es parte del proceso evolutivo, todo lo que tiene que ver con el soma, el cuidado, la ecología, todo este tipo de cosas, ahí estamos, pero realmente el proceso evolutivo central es la comunicación verbal, la comunicación subjetiva y la comunicación cognitiva y metacognitiva que pudieran aterrizarse directamente con órdenes directas de ese tipo hacia la parte somática. Hoy lo más que tenemos, y que lo vamos a ver yo creo que en los siguientes, en cualquiera de los otros dos módulos o los otros dos estadios, pues es la expresión de material simbólico a través de la parte somática. Y esta parte de transferencia, eh, sí se puede trabajar para tener una mejor lectura de tu cuerpo o de nuestro cuerpo y podamos hacer o llevarlo a donde lo ocupamos, pero es una herramienta, es rudimentario. O sea, es como si estuviéramos hablando de hacer una derivada a través del proceso delta, o sea, que tienes que hacer muchas operaciones, y eso cuando en realidad la derivada cuando ya la dominas, pues es muy rápida, ¿verdad? O sacas una de esas calculadoras nuevas o aplicaciones nuevas y la sacas de volada. Entonces, todavía no está evolucionado ahí. Ok, Estamos en el proceso, pero aquí nosotros trabajamos para ese proceso. sí, entonces por eso le llamaste como que era ya la segunda parte Sí, de porque los todo lo que circuitos, sigue, o sea, ¿verdad? este todavía no está evolucionado. Ok, Luego sigue el circuito neuroeléctrico que tiene que ver con los estados de ánimos, que tiene que ver con toda la parte psíquica y también pues esa parte no está evolucionada. Si estuviera evolucionada, pues yo podría ver qué puedo hacer con mi mente y haría muchas cosas con mi mente, ¿sí? claro. Sobre todo en todos los campos que hay, ya veremos ahí entre lo que es la mente, el espacio, el tiempo, la percepción, la construcción, dónde haces un análisis en el tiempo, en qué parte del proceso. O sea, ya lo veremos cuando estemos ahí. La genética igual. Puedes conocer tu genética, puedes saber qué te heredaron, de qué se murieron, de todo, salud, todo, de todos estos procesos, pero todavía no tenemos la capacidad de decir, bueno, ¿sabes qué? A nivel consciente voy a seleccionar algún material genético para tener alguna cosa, habilidad, lo voy a seleccionar, lo voy a evaluar y discrimino algunos y tomo algunos otros. También no tengo la capacidad de decir, oye, oye, Clau, tú tienes este proceso, ¿verdad? En tu DNA, a ver, ahí te va el mío, ahí pásame el tuyo. O sea, no tenemos esa capacidad, ni tenemos la capacidad en el circuito neuroeléctrico de decir, oye, pues mi cerebro es capaz de generar un cambio en el campo, pero no tenemos la capacidad, sí de demostrarlo, pero no tenemos la capacidad de la transferencia de ese material psíquico acelerado entre dos neurosistemas o varios, tampoco lo tenemos, que sería parte de ese proceso evolutivo. Y pues que hablar de lo espiritual, ¿verdad? Que lo espiritual ni siquiera está definido como una forma, como para educarte, ¿sí? Claro, Eso, que ya todas esas cosas las iremos viendo en este proceso. Pero ahorita en esta segunda parte. vamos con neurogenético, digo, vamos con lo de neurosomático. Neurosomático, que tiene que ver con el cuerpo, y lo primero son las impresiones neuroumbilicales de las que hablabas. Ujú. Explícanos qué son. Ok, pues dentro de lo que es la psicología perinatal o la psicología que habla sobre
los efectos que hay cuando se está en el vientre materno o en el útero, ¿sí? Pues está dividido en diferentes etapas clínicas del embarazo, que así lo manejan los médicos, las etapas del 1 al 4, una corresponde pues a la impronta del esperma y el óvulo, el cigoto, etcétera, etcétera, hasta llegar a la etapa de alumbramiento y nacimiento. En cada una de estas etapas clínicas del embarazo, ¿sí? Eh, pues hay un liquidito que se llama amniótico, están los cordón umbilical que traen dos venas, dos arterias y una vena y un nervio por ahí. Y a través de este ambiente acuoso y de estos cordoncitos que alimentan al bebo, eh, tienen una alcalinidad, una acidez de acuerdo a las impresiones que tiene a nivel emocional la mamá, o sea, allá afuera, impresiones de experiencia. Y estas impresiones de experiencia se transmiten a través de este líquido y de estos elementos que les acabo de mencionar de manera intrauterina. Esto hace que las impresiones que tienen más fuerza sean los neuroumbilicales y cambian el proceso de respuesta hacia el ambiente, ¿sí? Y que está junto con la genética. Y hay que tomar en cuenta que la genética de la mamá pues la hace más susceptible a ciertas respuestas de allá afuera, o sea, a ciertas respuestas ambientales, porque son las de su genética y esas mismas se transmiten a través de las impresiones neuroumbilicales que refuerzan el material genético que trae el bebé. Estas impresiones neuroumbilicales ya tienen su reflejo cuando el bebé nace, son todas las respuestas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo y todas las respuestas que tienen que ver al ambiente, que son la higiene, el contacto, afecto y alimentación. Y en estas impresiones neuroumbilicales, ¿cómo se guardarían o cómo quedarían impresas Ok, en qué términos? sí. Estas impresiones, como el sistema nervioso todavía está en formación, ¿sí? Y hay que acordarnos que el sistema nervioso, pues es el vehículo de la transformación dentro del desarrollo del bebé, porque todo empieza con las neuronillas y las neuronas van haciendo que todo esto funcione a través de lo que es el tubo neural o el disco neural, que es el nervio vago. Entonces, todas las impresiones van directamente en una unidad del sistema nervioso. No va a decir, se imprimió un dolor en el brazo, en la pierna, en esta parte, no. Simplemente se guarda en todo el sistema nervioso y se vuelve una memoria primaria de acceso del nervio vago o el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Que está conectado con todo el sistema endocrino, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se guardan todas estas impresiones. En el trabajo didáctico, aunque no lo veamos en el circuito somático, sí empezamos a trabajar esto en el circuito 1, donde se explica las matrices perinatales básicas, que son las etapas clínicas del embarazo, y se hace una regresión. Esa regresión y lo que surge ahí de material expresado a nivel somático, pues está relacionado directamente con todas estas impresiones neuroumbilicales, que por efectos didácticos y técnicos y de conocimiento, pues no nos metemos tanto a explicar la relación que existe entre el circuito neurosomático con el circuito de De sobrevivencia. sobrevivencia. Simplemente se hace el trabajo, salen las memorias y cuando ya vemos el circuito neurosomático, ahí ya podemos ver dos trabajos, uno que tiene que ver con las inversiones somáticas y las inversiones psíquicas. O sea, es decir, cuando algo somático me cambia a lo psíquico, un evento de una expresión somática, o cuando algo psíquico me genera algún síntoma fisiológico. O sea, estudiamos las dos y que directamente están relacionadas con esas expresiones al momento de la regresión fisiológica del bebé y ahí salen todas las impresiones neuroumbilicales, ¿verdad? Sí, lo que te quería preguntar es de qué forma se puede accesar a estas impresiones que están grabadas en el sistema nervioso intrauterino. Mira, las memorias, el acceso que se tiene es a través de o sea, se tomó de un trabajo, digo, tú te acordarás porque a ti te tocó cuando se hacía completo y a cuando se Se dividieron en las matrices perinatales, sí. sí, cuando ya nada más nos enfocamos a lo que es la regresión. Hay un Sí. trabajo del doctor Stanislav Grof donde hacen algo que se llama respiración holotrópica. Este trabajo de respiración holotrópica
pues él lo mete en asuntos de la psicología transpersonal y entonces la gente pues alucina minotauros y viajes y peleas y guerras y como si fueran regresiones a vidas pasadas, ¿sí? Ujú, Y tienen unas sensaciones ellos y esas sensaciones las traducen a este esquema o a este discurso de la psicología transpersonal. Nosotros no, nosotros lo que hicimos, si te acuerdas, sí, a ti tú alcanzaste a experimentar una respiración holotrópica donde tu grupo creo que estuvo como 20 horas o algo así allá en Chipinque sí. y después empezamos, ese mismo grupo, empezamos a investigar cómo hacer que ciertas respiraciones solamente correspondan a la regresión fisiológica, no más allá, ni más sensaciones raras, ni darle contextos raros a las sensaciones que se tuvieron, porque Ujú, son memorias finalmente que se encuentran en el nervio vago, cuando se sí. respira así. Entonces, encontramos que cierto número de respiraciones con cierta frecuencia en un cierto tiempo, la persona tiene acceso a las memorias primarias que se encuentran en el nervio vago, que es esta parte de aquí, o el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo conecta con todas las secreciones o manda señales de secreción desde la hipófisis hacia las otras glándulas. Y estas memorias se encuentran ahí, son las memorias primarias, porque lo primero que se forma cuando estamos dentro de mamá, pues es un disquito que se llama disco neural. Ese disquito se pliega, se hace un tubo y ese tubo pasa a ser parte de lo que es el sistema nervioso autónomo o el nervio vago. Y de ahí se desarrolla todo. Así es que todas las memorias están ahí. Ahora, ¿cómo accesar a esas memorias dentro del sistema nervioso autónomo? Es a través de la técnica del doctor Stanley Grof de la respiración holotrópica. Se cambia la entrada de monóxido de carbono y oxígeno. ¿Ok? Esta respiración lo que hace es que la persona sincronice o tenga o deje de fragmentar lo que percibe afuera contra lo que experimenta. Y entonces todo este cambio lo que hace es abrir otras memorias a nivel sensorial, pero la conciencia sigue estando presente y observa la experiencia que se emerge de ahí como una memoria fisiológica y la conciencia lo está observando, ¿sí? Tiene una percepción de la experiencia a través de la conciencia. Entonces, la persona al tener acceso a estas memorias, las tiene desde un punto de vista ulterior, es decir, las experimenta, pero no las sufre. ¿Ok? Y al tener este acceso de esta conciencia que está acá de observador sobre las experiencias que se están surgiendo o de la parte somática, ¿sí? Al observarlas, entonces se le giran instrucciones a la conciencia, que se las gira la misma persona, ¿sí? Para generar algún cambio y que esta respuesta a nivel sensorial, de impresión de experiencia umbilical, se modifique, ¿ok? ¿Qué se está modificando? No se modifica en sí la sensación sigue estando ahí. Lo que se codifica es el contexto y el simbolismo que se le da a esa expresión y queda guardado a nivel cognitivo de otra manera. O sea, el software sigue estando, el hardware sigue estando, solo al software se le renombra para que tenga otro efecto a nivel de experiencia con la persona. ¿Me explico? Sí, pues Entonces, esa es la entrada. Esa es para entrar y eso es lo que se hace en el trabajo didáctico. sí, pues es que el sistema nervioso del feto, del bebé, Ujú. dentro de mamá es diferente a nuestro sistema nervioso de adultos, ¿no? Ujú, sí, Entonces, el sí, todo. traducir las sensaciones en la actualidad le das eso, como tú dices, ese renombramiento de, Eso se llama reimpresión de experiencia. así Y es. hay ejercicios específicos que se hacen en el grupo de desarrollo o en un grupo más después en el programa de desarrollo, donde se hace solamente la reimpresión de una experiencia específica en algún momento de la niñez o de la etapa intrauterina. ¿Y estas impresiones qué hacen? Pues es simplemente sacas la memoria, ¿sí? Subes la intensidad, le pones otro nombre y la reimprimes otra vez de nuevo. Y detrás de esto, pues hay una química en la cabeza, que son los significados, y también una química que tiene que ver con las memorias sensoriales u orgánicas. Sí, esa era la próxima pregunta. ¿Cuáles son los efectos de las impresiones neuroumbilicales en nuestro organismo? Ok, todas las impresiones neuroumbilicales quedan guardadas en un bloque general, en todo el sistema nervioso.
el Ujú, sistema nervioso hasta antes del alumbramiento o nacimiento, el sistema nervioso todavía no está en un orden, todavía no tiene ese ordenamiento de decir brazo, brazo, pierna, pierna, tronco, cabeza, estómago, todavía no está así. O sea, hasta más adelante, cuando primero se organiza la percepción espacial del bebé y empieza a entender su entorno, entonces empieza a haber esta organización en el sistema nervioso que se llama rutas diacríticas, o sea, por dónde recorre la información de la experiencia que estoy teniendo. Así es que las impresiones umbilicales se encuentran impresas en todo nuestro sistema nervioso y tienen un efecto de esa manera, en términos globales, o sea, en toda la respuesta del sistema nervioso, no solamente en una parte. ujú. Si tú a un niño de 3 años se pega en el brazo y le preguntas dónde se pegó, te va a decir que se pegó en una mesa, no te va a decir en el brazo. Sí, Quiere decir que todavía no está desarrollado bien sus rutas diacríticas, por lo tanto la impresión de experiencia la ve como ajena, no la ve como un efecto en su cuerpo. Y a veces le dices, ¿dónde te duele? Y no te dice, porque no sabe determinar dónde le duele, porque el sistema nervioso que tiene está todavía en bloques grandes. Este claro. proceso de maduración es desde los 2 años, 3 años para atrás. O sea, hay niños que todavía tienen 3 años y todavía su sistema nervioso tiene algunas partes que todavía no madura. Y esto no le podemos poner ni etapas, ni fechas, ni porque va a estar en función de las experiencias a las que se está exponiendo el bebé en cuanto a la higiene, alimentación, contacto y afecto. Es decir, qué tanto batalla o qué tanto esfuerzo emocional tiene que hacer para que le suministre todo esto a la mamá. Y por otro lado, cuando el bebé tiene todos estos suministros de maneras correctas, entonces el sistema nervioso, pues lo que queda es solamente procesar y madurar de una manera más rápida porque no está perdiendo el tiempo, entre comillas, elaborando Estrategias, respuestas emocionales, de llorar, de cualquier tipo de respuesta para pedir sus suministros, ¿verdad? claro. Y después de todas estas impresiones neuroumbilicales, eh, ¿cómo cómo salen después cuando eres adulto? Por ejemplo, podemos estar hablando de una persona, ¿sí? Que sufrió de que no le dieran de comer rápido. O sea, no le dieron de comer rápido, su impresión de experiencia ya de nacido, pues es que tiene un problema que tiene que ver con todo lo que es digerir las ideas de otros, esto y se las traga. Si nos vamos más para atrás al proceso Ujú, neuroumbilical, estamos hablando de que dependiendo de la etapa clínica del embarazo, por ejemplo, una impresión en la primera etapa clínica del embarazo y que tiene efectos importantes, pues podemos establecer que hay una proyectividad a nivel onírico de estos procesos, ¿sí? Y ujú. esto lo establece Stanislav Grof, o sea, son Sí, estudios que él hizo y que nosotros los tomamos de ahí y se ve reflejado a nivel onírico, es decir, qué tipo de sueños tienen las personas de acuerdo a donde hayan tenido una impresión de experiencia más alta. Hasta ahí es hasta donde podemos llegar. Si tuviéramos un equipo que pudiera detectar a nivel intrauterino actividades eléctricas, pues estaría muy bien, pero aún así tendría una falla del 60% o más. De hecho, ya, ¿te acuerdas cuando fuimos allá a Monterrey con el doctor, que después era doctora, ah, que, sí, que, al Centro que de Investigación Tecnológica. de neurociencias o no sé qué cosa, que fuimos Sí. ahí a ver qué hacíamos y él nos enseñó que estaba haciendo un trabajo de poder detectar las señales del sistema nervioso en una etapa intrauterina, o sea, dentro de mamá. Ujú, Tal vez esos procesos con este doctor pues nos puedan llevar más adelante a entender o comprender las señales externas que procesa la mamá y las transmite a través del sistema neuroumbilical, la impresión y qué impresión y cómo responde con esa impresión de la ujú. mamá de acuerdo en la etapa clínica del embarazo y cuál es el resultado ya cuando nace. Porque ahorita lo único que tenemos es la expresión onírica de la etapa 1 del embarazo, la etapa clínica, y que estamos hablando de que en esos tipos de sueño, pues no se ve nada, solamente se tiene sensaciones, te puedes levantar triste, llorando o riéndote y pues no sabes nada, simplemente ahí. En la etapa clínica del embarazo 2, pues estamos hablando de que ya se ven personas, se ven cosas, situaciones, pero estas no están salud, no están eh,
bien definidas, ¿verdad? Crees que era la abuelita, pero ya cuando te estás acercando no es, si no la conoces. En la etapa clínica 3 del embarazo, cuando hay impresiones umbilicales de mayor intensidad, pues estamos hablando de que este tipo de sueños presentan cosas conocidas, personas conocidas, lugares, todo, ¿sí? Pero en desorden temporal o de experiencia, es decir, me puedo ver yo en el kinder de mi edad y con mis amiguitos del kinder a sus edades, ¿sí? Cuando estaban niños, puedo verme con un lápiz grande, yo ya grande y todos chiquitos, en un escritorio yo muy grande, o sea, distorsiones de tiempo, espacio, con experiencia y con, con la gente que está ahí. Y en la matriz perinatal 4, cuando hay impresiones de experiencia, que ya es la última antes del alumbramiento, pues son impresiones de experiencia que tienen que ver con lo cotidiano, con lo real y tiene un orden de experiencias, es decir, son las personas que conozco, las edades que conozco, en los lugares que están, no hay ningún tipo de distorsión ni artefacto y todo está ahí de forma completa. Entonces, esos son los únicos datos que tenemos de recopilación donde sí existe una impresión neuroumbilical y que tiene una expresión, ¿sí? Pero es a nivel onírico. O sea, está muy endeble la comprobación, pero sí sabemos que a nivel químico existe una impresión de experiencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque pues el trabajo que hemos hecho con las mamás que abortan o que querían abortar, pues llegan los hijos cuando vienen al trabajo, pues tienen un cierto perfil, ¿sí? Todas esas intencionalidades tienen un efecto directo sobre el bebé y hasta ahora no podemos hablar de algo muy específico, material, neurológico, con una expresión somática donde digas si es así. Pero sí tenemos expresiones de nivel conductual, del nivel anímico, de nivel emocional, algunas cosas sensoriales, pero no tenemos nada materialmente tangible para esto. ¿Ok? Y es cualquier impresión también fuerte durante el embarazo. No sé, que si se iba a ahorcar con el cordón, Todas que esas, más se enfermedades, si le dio gripa, si le dio sí, rubiola, si ujú, tuvo un evento de aborto, si un tuvo un susto susto fuerte, un accidente en carro, todas esas cosas son impresiones neuroumbilicales directamente que al marcan bebé. al bebé, van y le tienen un efecto sobre el bebé. Y Ujú, sobre todo, no solo que en ese momento, sino que en ese momento se da la se impresión imprime, y entre más primaria esté esta impresión de experiencia, tiene un efecto mayor en todo el sistema nervioso. sí. ¿Y qué efecto tiene el que estas impresiones sean en gravedad cero? Porque dentro del útero, pues el bebé está en gravedad cero. Sí, bueno, eso es otro de los efectos también importantes que qué bueno que mencionas. Eh, Cuando se está en un ambiente acuoso, pues el contacto del cuerpo es al 100%. ¿Estás de acuerdo? Es decir, mi cuerpo está en contacto con el líquido al 100%. Así es que la impresión de experiencia tiene un efecto completo. O sea, no hay una parte donde no se haya grabado algo. ¿Sí? O sea, tiene una impresión de experiencia al 100% del cuerpo. Y la impresión pues, de gravedad cero, pues es porque el bebé está flotando en algún momento, es muy cómodo para él estar flotando ahí. De hecho, se le pone así gravedad cero, porque también dentro de este circuito, ¿sí? Pues, podemos ver, en cuántas veces no hemos visto, que en la NASA entrenaban en una alberca gigante con sus trajes puestos porque el efecto que se siente al estar en el agua es de gravedad cero. Esa es una presión que se siente en todo el cuerpo. ¿Sí? De hecho, eh, pues este entrenamiento también se da, lo podemos experimentar en los tanques de deprivación sensorial, donde pues hay agua a la temperatura corporal y hay sales, 400 kilos de sales, y te metes en ese tanquecito y tienes una experiencia de privación sensorial como si estuvieras en el espacio o como si estuvieras en un entrenamiento de la NASA o como si estuvieras en el vientre intrauterino. ¿Qué es lo que pasa cuando está uno allá adentro? Deja de recibir señales externas, ¿ok? Y entonces surgen todas las memorias porque el cerebro no está acostumbrado después de que nace a dejar que las informaciones solo lleguen, ¿sí? Solamente eh, eh, procesa información que está dentro, la de la impresión neuroumbilical, ¿ok? Sí. Y
Ya con toda esta información sobre las impresiones de neuroumbilicales, Ujú, intrauterinas, empieza ya lo que es el circuito somático, que, que es para desarrollo de la inteligencia somática, la inteligencia del cuerpo, como lo mencionabas. Y en este primer estadio, que es el estadio 13, vemos la recepción. ujú. ¿Y ahí qué implicaría la recepción en este circuito? Bueno, la recepción tiene que ver con la impresión directamente de la impresión neuroumbilical hacia el bebé. Son las primeras impresiones de experiencia que recibe el ser humano, ¿sí? Porque la impresión del esperma y el óvulo, pues es una impronta y desde ahí empieza el desarrollo, pero hasta que las primeras neuronas no están activas y reciben cambios de actividades eléctricas o magnéticas a nivel somático, ¿sí? O que cambian su morfología por la química que está, que es donde están estas variaciones electromagnéticas, entonces hasta ahí empiezan las primeras impresiones neuroumbilicales. O sea, no necesariamente tiene que haber una cabecita, bracito, no. Desde el principio existen estas impresiones neuroumbilicales. Eso es la recepción dentro de este circuito, ¿ok? Al recibir esta información, pues obviamente estamos hablando que es la alimentación a través del cordón umbilical, ¿sí? La comodidad que proporciona el que no tenga ningún agente externo de señal, que es el líquido amniótico, y entonces estas impresiones de experiencia o estas impresiones neuroumbilicales, lo que van haciendo es que van haciendo que se desarrolle más rápido el bebé, o sea, su sistema nervioso, y pueda tener, llegar a término de una manera mucho más estable y mucho más segura. Hay técnicas o equipos que te dicen que le pongas música clásica al bebé, que le pongas aquí los audífonos o que hay un aparato ahí que se llama, no me acuerdo cómo, eco, no sé qué, y te pones aquí y te manda las vibraciones de la música en la panza de la mamá y entonces hay una vibración que se transmite y eso también enriquece mucho el proceso de evolución dentro del sistema nervioso de desarrollo del bebé. Sin embargo, pues los efectos son de que va a estar acostumbrado a mayores estímulos para mayores resultados. Entonces, pues yo veo que, por ejemplo, un bebé que recibe eso y que desde chiquito, desde antes, le dan estimulación temprana y que desde chiquito de antes lee y todo, pues sí, va a tener un gran desarrollo, lo que no va a tener va a ser unos grandes papás. ¿Sí? Y entonces los papás van a ser los que van a estar batallando porque la demanda del hijo por información, por acceso, por entendimiento, por entre lo que quieren educar y su lógica sobre la verdad y lo que educan, pues va a chocar y a veces los papás me lo traen que está mal, y entonces ya me dicen, no, pues es que hicimos esto, esto, esto y esto. Dijeron, entonces los que no están, los que están mal, pues son los papás, porque hay que entrenar a que los papás puedan educar a un niño que tuvo un proceso estimulado sensorialmente por encima de lo normal y ahora el niño pues demanda este tipo de estímulos, ¿verdad? Ya cuando nace, cuando va creciendo. Sí, así es. Y eso es lo que llamamos las dos vías de la neuroevolución, o sea, eh, también la vía de lo de afuera o el ambiente influye en el desarrollo evolutivo Ujú. y lo interno también influye. Sí, pues son las dos vías normales pues del proceso evolutivo. Y creo que aun y cuando no lo conozcamos al 100%, aun y cuando no entendamos de todo el proceso y que queremos trabajar sintomatologías explicadas o proyectadas en situaciones no tangibles como un sueño, como ciertas conductas o ciertas sensaciones, finalmente el proceso es perfecto y funciona como tal. No el de la psicología endocéntrica, sino del proceso evolutivo. O sea, son muy pocos niños que nacen mal, sí, son muy pocos niños que tienen algún problema. De hecho, el sistema nervioso genera un 300% más de neuronas para el primer año, después de que nace. O sea, nace con un 300%, o sea, tiene su 100 normal y tiene otro 300%. Si algo sale mal, entra el otro combo, si algo sale mal, entra el otro combo y después de los 3, 4, 5 años ya queda con las neuronas como particularmente pues quedan ya ahorita o sea, los niños, ¿verdad? Ya en su proceso normal evolutivo, pero ya acá, en el mundo exterior, vamos a llamarlo así. Este proceso evolutivo
se lleva al interior del hemisferio derecho. Ujú. ¿Cómo se mantienen los vínculos con la realidad a través de ese proceso evolutivo? Cuando estamos dentro de mamá, hay que acordarnos que el proceso que se está desarrollando es sensorial. Y el proceso sensorial entra por el hemisferio izquierdo, por el hemisferio derecho. Los aspectos de sobrevivencia, ¿sí? Desde que estás en la etapa intrauterina, desde que se está en la etapa intrauterina son del hemisferio izquierdo, ¿ok? Entonces, podemos establecer que, por ejemplo, un bebé que en sus etapas clínicas de embarazo 3 o 4 tiene su cordón umbilical, ¿sí? Tiene una sensación en el hemisferio derecho y el izquierdo le dice, no te muevas, manda la señal que no sea, y es instintivo, porque él no dice, no me voy a mover porque si no me va a llevar la fregada, no, simplemente se detiene y no se mueve, y ya no se mueve el bebé, y la mamá le corre con el pediatra y lo ven y dice, no, güey, tiene el cordón umbilical, lo está ahorcando, por eso no se mueve, y tratan de acomodarlo, etcétera, la maniobra clínica normal, pero finalmente, la primer señal que se recibe de las impresiones neuroumbilicales aterriza primero en el hemisferio, lo que podría ser el hemisferio derecho, y que de ahí pues surge toda la información que tiene a nivel sensorial. Es el hemisferio derecho, que es el cerebro somático y que tiene que ver con la expresión simbólica del hemisferio izquierdo a el hemisferio derecho, que es un material simbólico expresado a nivel somático. ¿Ok? Ese corte entre el hemisferio derecho y el izquierdo es lo que todavía no está desarrollado. Si estuviera desarrollado, entonces el material simbólico tendría un efecto directo sobre lo somático. Es decir, no quiero que me duele la cabeza, o quiero estar perfecto, o no quiero envejecer en el grado más alto de este proceso evolutivo, y entonces simplemente eso pasaría. O hoy está haciendo que va a ser frío y podría poner otro tipo de respuestas a mi parte heredada a través de lo somático y decir, no tengo frío, y sales y no tienes frío aunque esté afuera muy frío. ¿Me explico? Y ahora, estas son cosas extraordinarias de adaptación al ambiente. Por ejemplo, pues si un niño que nació, un mexicanito que me trajeron una vez, nació en Alemania y el niño, pues lo sacaban a pasear cuando estaba nevando y cuando estaba todo así, etcétera. Y llegó aquí siempre estaba enfermo de gripa en invierno y mal y mal y mal y mal. Entonces, la solución, pues que veíamos que decía, es que está deprimido, es que está así, es que está así, y en realidad es que el niño, el día que lo sacaron en invierno aquí, normal, en pañales, en el frío, se le quitó todo. O sea, la adaptación somática de donde fue creciendo él y fue creciendo con estos fríos, pues era diferente a la de aquí. Por lo tanto, el día que se les puso un frío aquí, como entre comillas, porque te decían, mamá, estás loca, ¿cómo lo vas a sacar en pañales si tiene gripa al frío? ¿Sí? Y eso fue una conclusión que se tomó entre un pediatra y el trabajo que hicimos aquí. Y el niño se le quitó, esto está perfecto. ¿Sí? Y ahorita el niño tiene 30 y algo, casi 40 años. ¿Sí? Y Entonces, eso es la inteligencia somática, si es de la inteligencia somática. entender eso. Sí, pero cuando entra el cerebro derecho y el izquierdo y quieres entender y explicar, lo somático tiene otra forma de expresión, que incluso a veces en una cosa contraintuitiva del hemisferio izquierdo, ¿sí? O sea, cuando se hace una reimpresión de alguien que quiere estar mejor y entonces tiene que reimprimir muerte, entonces el que está haciendo la reimpresión dice, oye, eso es que está mal, quiere estar mejor y va a reimprimir muerte a nivel sensorial. Pues sí, pero es lo que ocupa a nivel somático. Y lo está expresando el cuerpo, no la persona. Y se reimprime y queda arreglado. Entonces, todo este tipo de cosas que a veces parecen contraintuitivas a nivel somático, pues la verdad no es que sean contraintuitivas, sino que tiene una lógica diferente el hemisferio derecho, somático, o el que maneja todos estos procesos, al hemisferio izquierdo, que pues te diría, oye, estás enfermo de gripa, métete a tu cuarto, tápate, tómate un medicamento, tómate un té caliente y en la medida échate una sopita así. Y en realidad, pues el sistema, pues todos son diferentes. Y tú cuando vas con un médico, pues quieren curar al cuerpo con el hemisferio izquierdo, con una cierta receta, con un diagnóstico del fenomenológico generalizado, no personal, dejan fuera parte del hemisferio derecho, que tiene que ver con lo sensorial,
y dejan también incluso el hemisferio izquierdo del paciente, es decir, no le preguntan, oye, ¿qué te pasó? ¿O cómo te sientes? ¿O qué está pasando en tu vida? Para que hoy te enfermaras y el invierno pasado no. O sea, todo eso lo dejan fuera al paciente por completo y siguen un diagnóstico fenomenológico con una clínica ya establecida para un cierto peso y una cierta edad y le dan su medicamento. Entonces, pues eso es hablar medicina del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y casi todas las medicinas, sean alópatas, homeópatas, acupuntura, se manejan en esos procesos, pero con esos procesos cognitivos dentro de la enfermedad y sus expresiones, aunque cada quien en sus estructuras de acuerdo al tipo de medicina que manejan. Pero siempre con ese análisis fenomenológico, Fenomenológico, sí, sobre la fenomenológico sintomatología sobre la y dejando fuera a la a persona. la persona, ya. Ese es el asunto ahí. Bueno, ya vimos cómo influye, las impresiones neuroumbilicales en la inteligencia somática, ¿verdad? Y Ujú. ahora explícanos cómo es el ADN y toda la herencia, cómo influye en este circuito. Mira, ya lo habíamos platicado ahí del ADN mitocondrial y el óvulo, etcétera. Y aquí tendríamos que obedecer un poquito la propia naturaleza reproductiva, ¿sí? Y ver cómo el esperma busca el óvulo y el óvulo, el esperma más resistente, el más hábil, el más apto, es el que termina entrando a la cabecita y el ARN mitocondrial, pues es la colita, que es donde están mitocondrias, que es con lo que se alimenta la cabecita o el núcleo del esperma, y ese queda afuera al entrar con mamá, quien alimenta todo lo que el proceso que se va desarrollando, pues es el ADN mitocondrial de la mamá. Esto hace que el proceso evolutivo del bebé tenga una propensión somática orientada hacia la genética de la mamá. ¿Ok? Y esto, pues también tiene efectos de conexión con todas las impresiones neuroumbilicales y de las experiencias que la mamá traduce para que se hagan estas impresiones, ¿verdad? Y este trabajo puede ayudar en, más bien, cómo ese trabajo puede incrementar la inteligencia somática, Bueno, la inteligencia si es somática, que hay alguno. o sea, la inteligencia somática, vamos a decir lo que tendría que ver con que se autorregulara a nivel somático cuando existe un desequilibrio hacia un síntoma o una enfermedad, donde no tenía que intervenir el yo, pero el yo sí podría hacer discriminaciones y poner parámetros de cómo quiere mantenerse o cómo quiere estar. Y el sistema somático o la inteligencia somática le ajustaría a estos valores predeterminados. ¿Sí? Eso sí estaría así. ¿Cómo trabajamos en el grupo didáctico esta parte? Esta parte la trabajamos a través de que la persona de manera consciente entienda el proceso que estoy explicando ahorita. O sea, tú tienes un síntoma o una enfermedad y primero la persona se le enseña que distinga si es un síntoma o es una enfermedad. ¿Sí? Y luego que entienda su lenguaje, cómo habla acerca del síntoma o la enfermedad. No es lo mismo que digas me duele mi cabeza a me duele la cabeza. Aunque mucha gente diría, pues es tu cabeza, güey, ni modo que sea la de otro, la que te duele. Pero finalmente el lenguaje te apropia de la sintomatología y te hace responsable de él, como primer paso. Segundo, pues ver si es síntoma o enfermedad. Un síntoma, pues es algo que te está avisando que algo se va a fregar. Una enfermedad es algo que ya no se procesa y que está fregado, ¿me explico? Entonces, son dos cosas. Y leer para poder tener acceso a todo este proceso de comportamiento de expresión somática, pues existen los patrones conductuales que están asociados con los patrones somáticos. Es decir, un patrón de conducta o de comportamiento de tu síntoma generalmente está contenido en él un patrón de conducta que no está siendo expresado allá afuera y se expresa en ese momento a través del síntoma. El síntoma cuando se expresa durante un tiempo ya más determinado, se convierte en una enfermedad y un órgano o un sistema falla, que por lo general este órgano o este sistema que falla es un órgano choque y ese órgano choque es una herencia que tienes de familia, el que termina fregándose y no arreglándolo. Entonces, este es el cuadro que te quita la inteligencia, este es el cuadro de cómo se trabaja, este es el cuadro de la inteligencia somática. ¿Qué se trabaja? Pues que la persona entienda
cuál es su conversión o su inversión somática. Es decir, yo tengo este patrón de conductas y a la larga esta conducta tiene una inversión somática porque mi organismo genera una energía extra para tener una expresión conductual. Esta no se lleva a cabo y se regresa a una expresión somática que con el tiempo pues me va a debilitar ¿cuál? ¿Qué órgano o qué sistema? El que tiene más falla a nivel de la herencia. Y esta expresión finalmente allá afuera se genera en un síntoma que contiene los mismos patrones de conducta no expresados. El síntoma con el tiempo se convierte en enfermedad y a veces estos procesos cuando solo son síntomas y expresas tu conducta, ¿sí? Los patrones de conducta los entiendes y los expresas, desaparece el síntoma. Cuando es una enfermedad que ya tiene más tiempo, pues aunque lo expreses, la enfermedad sigue ahí. Con el tiempo, como ya no está recibiendo estas impresiones de experiencia, que son las mismas de las impresiones neuroumbilicales y que son de las mismas de la herencia que tienes, ¿qué va a pasar? Pues se va acabando el estímulo y empieza a recuperarse ese órgano o ese sistema a que vuelva a quedar como estaba, en un equilibrio. Pero, como estamos hablando de una enfermedad, es un síntoma puesto en un tiempo de experiencia, a veces se tarda más. Si es que la persona logra vencer que a nivel perceptual y de experiencia, lo que hizo le va a llevar a que con el tiempo ese síntoma desaparezca, porque a veces la percepción del síntoma y la experimentación del mismo o de la enfermedad hacen que la persona crea imposible que un efecto, un trabajo como este la pueda remitir otra vez a estar en equilibrio. Sí, esa es la que te iba a preguntar. ¿Cómo interfiere la percepción que tenemos, ya sea nuestra orientación perceptual heredada o la percepción generalizada en el colectivo o en lo cultural, en lo social, en este trabajo? Pues bueno, pues es que son estructuras y tenemos estructuras mayores, más grandes, que a veces que la propia persona, y esto hace que la persona no pueda modificar, porque es más fácil que alguien que tiene algún síntoma de diabetes y voltea y ve que se han muerto de diabetes y que le han hecho esto a un familiar y el otro al otro y así todos tienen, pues es más complicado que él en un proceso como este no tenga ningún peso la experiencia y la percepción que se ha vivido sobre la enfermedad de diabetes en su familia y no se le quita porque tiene un peso. Pero otra persona Claro. que es la única que tiene eso y que está viendo su percepción y está viendo su experiencia y en su familia no hay nada, pues es más fácil que este tenga un efecto más importante en el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Aún así, cuando veamos el trabajo de lo psíquico, ¿sí? El trabajo de lo neuroeléctrico, pues vamos a ver que hay personas que se quedan ahí, pero las arreglamos en el siguiente. ¿Sí? Y Sí. cuando no se arreglan ni con lo somático entendido, ni con el cambio de estados de ánimo o lo que es el temperamento personal, se trabaja y todavía no se puede cambiar, quiere decir que la persona tiene un peso a nivel genético mucho más fuerte. La experiencia genética de lo que pasa en la familia y cómo se ha muerto tiene un peso más grande. Y ahí también se trabaja esa parte de las impresiones que se llaman cianotípicas, que ya las veremos más adelante. Sí, que están ligados con las políticas biológicas, ¿no? Sí, y Cómo heredadas se aparte. definieron Ujú. esas políticas biológicas, desde la familia hasta la sociedad y lo heredado y todo. Y bueno, eh, cómo recrear cómo accesar a esta sensación de la gravedad cero y cómo eso nos ayuda en la inteligencia somática? Bueno, hay ejercicios, digo, pues, que algunos son más costosos que otros, pero hay ejercicios en donde el exponer el cuerpo a ciertas condiciones le cambian la percepción sensorial al cuerpo, porque en la percepción a veces nada más la queremos ver en los ojos cuando pues existe todo un repertorio perceptual que va al cuerpo. Por ejemplo, pues uno que a lo mejor todos podrían hacer es que no tomen agua, bueno, primero que estén sanos, ¿verdad? Que no tomen agua a lo mejor unos 3 4 días y después se metan a una tina de baño, agua ni ningún líquido, y se meten a una tina de agua y van a ver cómo el cuerpo se hidrata y se siente esa parte de hidratación por otra vía. Esto hace que el sistema perceptual o la percepción a nivel sensorial cambie.
Otro evento es, pueden experimentar las fuerzas G negativas, que también hacen que el cuerpo tenga otra comprensión a nivel sensorial y que es una impresión pues muy distinta. ¿Ok? ¿Cuáles serían estas G negativas? O sea, cuando tu cuerpo lo haces girar o sube más rápido de la gravedad que es la de 9.8, o sea, esto podría ser a lo mejor por un ratito, no mucho, en algún juego de Disney que está por ahí. Puede ser que pagues, hay unos en Orlando, otros en Miami, otros en Las Vegas, en donde te meten a vivir la experiencia esa, ¿sí? Y el cuerpo pues se siente diferente porque el control somático no lo tiene el yo ni lo tiene el hemisferio derecho ni el izquierdo. Y entonces hace otro tipo de ajustes el cuerpo, ¿sí? Como el del agua, el de la hidratación a nivel tisular o la presión que se siente que nunca se ha sentido hasta que estás ahí, sientes una presión de gravedad por arriba de 2 o 3 o 4 veces la gravedad que hay aquí. Entonces sientes como el cuerpo cae de diferente manera, se procesa, sientes los cachitos así para abajo, la panza igual, etcétera, etcétera. También se puede experimentar en la caída libre a través del paracaidismo. Sí, pues te tiras y en ese puedes poner conciencia de cuántas veces respiras mientras caes y pues respiras una o dos y la caída dura un rato. Quiere decir que el cuerpo en ese momento está procesando el aire y la forma, la presión, la percepción que tiene de la caída libre de otra manera. ¿Ok? Otro aspecto también importante de experimentación a nivel sensorial que te puede dar otra conexión a nivel sensorial en el cuerpo y para el cerebro es la gravedad cero. ¿Sí? Y no exactamente en una alberca. Hay algunos lugares en Estados Unidos, creo que hay uno en Chicago, hay otro en Las Vegas y otro en Orlando, ¿sí? En donde, creo que en Orlando, creo que sí es en Orlando, ¿sí? Y tú te metes un avión y el avión es muy grande y el avión hace este movimiento, ¿sí? Cae más rápido de lo que tú puedes caer, así es que te quedas flotando en el aire mucho tiempo mientras el avión hace ese movimiento y tú no sientes que el avión está haciendo esto, y tú te quedas flotando. El tener esa sensación de flotar en el espacio y moverte también cambia la operación de somática, no solo del cuerpo, sino del cerebro. Entonces, cuando uno se expone a todas estas cosas, ¿sí? Que aparte de que necesita una buena lana, ¿verdad? Porque si nada más el de gravedad cero, pues te cuesta más de $5,500 la experiencia y dura, no, yo creo que a estar arriba como 25, 30 minutos, ¿sí? Eh, pues procesas de otra manera a nivel sensorial todo esto, ¿sí? La verdad que todas son muy agradables, menos la del agua y la de la gravedad, las G negativas, ese sí, no, es muy extraño. Yo cuando viví esa, el nervio vago, sentí como si me le hubieran metido un trancazo porque, y anduve así como 2, 3 horas. Era, fue porque me movía dentro del experimento, o sea, yo debía haberme quedado así y yo me moví y hice estos movimientos porque la resistencia a moverse en esa parte era muy curioso, o sea, no puedes levantar una mano cuando estás así. Entonces, tratar de levantarla y hacer el esfuerzo fue lo que a mí me hizo que la experiencia tuviera una impresión en el nervio vago como si hubiera hecho un gran esfuerzo por moverme, o sea, no fue levantar 1 kilo, fue levantar 4 y pensando que es uno y no hay nada, es la presión, es muy extraño. Pero finalmente, eso también se puede alcanzar con trabajos el ejercicio que hacemos aquí, de esa parte en donde paras el proceso de percepción, el que viene de afuera, ¿sí? Dejas de pensar y haces trabajos prolongados en este tipo pues como de meditación o de desenfoque para que el cerebro deje de trabajar, porque cuando uno se expone a todas estas experiencias de nivel somático o impresión somática, pues ¿qué pasa? Pues el cerebro no está pensando, está procesando solamente soma, cuerpo, ¿qué está pasando? Y lo ajusta y hace todas sus cosas y genera otras conexiones muy distintas. La última, pues es así, está muy cañona, tendremos que esperar a que la compañía esta de X-Space pues venda sus viajes, porque la otra es estar en gravedad cero,
pero pues viendo la Tierra ahí abajo, ¿verdad? Entonces eso también debe ser otra experiencia que modifique a través de tus ojos la percepción junto con la gravedad cero de dónde estás y qué estás experimentando. Pero eso serían todas las formas diferentes de tener un acceso a una conexión, de una impresión de experiencia y cambiar tu proceso somático, ¿sí? Y que te va a cambiar el cerebro, las conexiones y la forma en la que te desenvuelves en el ambiente. Cambia el lenguaje, cambia muchas cosas, cambian muchas cosas. Pues claro, porque el nacimiento es, deja la gravedad ser y ven a sentir la Ujú. gravedad, ¿no? Entonces ya todo el desarrollo Yo fue con creo, gravedad. yo en mis conclusiones, Clau, he llegado a pensar que cuando uno nace y estás como en gravedad cero, que Sí, entonces sales y yo me imagino que es como salir, es como la gravedad, las fuerzas G negativas, te y jala. dices tú, imagínate, o sea, imagínate, o sea, yo dije, es como quedarme en esa máquina de las G negativas, ya de ahí en adelante, Sí, ¿sí? Y luego también me quedo pensando, digo, oye, yo estuve ahí 10 minutos. Imagínate un astronauta cuando sale de la Tierra, pues que está 45 cuando está minutos, subiendo 45 el minutos cohete. ahí. ¿Cómo no se, o sea, tienen un entrenamiento fisiológico o somático muy diferente, ellos, ¿sí? Y también Es, fíjate, otra cosa que yo he pensado cuando el bebé nace y lo que decías que está lleno de líquido amniótico y que está sensorialmente estimulado en todo su cuerpo por este líquido que está como que contenido, que él es parte del líquido. ujú, Cuando sale, siente la inmensidad del vacío. también, sí, porque Entonces, ya no está el ya no estímulo, ahora es está el aire. estímulo exacto. Y la temperatura, lo mismo, es enfrente a totalmente otra realidad de la que no venías, ¿verdad? Bueno, Stanislav Grof en uno de sus libros, en el Mente Holotrópica, cuando hace la descripción de lo posible que se puede experimentar, pues es el niño nace y en el nacimiento está muriendo el ego intrauterino y se está imprimiendo en ese momento del nacimiento el nuevo ego, ¿sí? Y donde ya no tiene todas estas presiones. Imagínate que él, dentro de mamá, su percepción y su impresión de experiencia a través de la percepción, él no se mueve, a él se le mueve todo, o sea, el líquido se le mueve, él está. Entonces, cuando él nace, su proceso neuroevolutivo de desarrollo, él cree que se le mueve todo afuera. Él no cree que es el que se mueva. O sea, el bebé está viendo una mano y ve la mano y está moviendo la cabeza y la mano porque no sabe si lo que se mueve es la mano, si es él o es el fondo en el que está él. Con el tiempo y las impresiones de experiencia va ajustando su sistema nervioso, su aparato neuronal, a que entienda cómo funciona, cómo opera la percepción. Claro, pues es que por eso yo creo que el sistema nervioso está desconectado cuando se nace, no está completamente conectado para poder aprender a manejar esa nueva realidad. Entonces ya Y se bueno, empieza a conectar con esta nueva realidad. bueno, y si también entendemos que el último proceso evolutivo o de desarrollo del sistema nervioso, estamos hablando que es la etapa de la milenización, que es la última parte que se llena de la parte frontal con la mielina, pues estamos hablando que eso ocurre entre los 18 y los 25 años. O sea, el proceso evolutivo del sistema nervioso se acaba de completar a los veintitantos y a los 25 ya viene de bajada. A los 25, después de los 25 años, se mueren 10,000 neuronas diarias, ¿sí? Las que no utilizas. Y si fumas, se mueren otras 10,000. Si tomas, se mueren otras 10,000. Si te desvelas, se mueren otras 10,000, ¿sí? Entonces, y más échale preocupaciones y todo a esto, cóctel, y se te mueren alrededor de 30, 40 o 50,000 neuronas diarias, las que no utilizas, ¿sí? Entonces, esa parte de crecimiento del sistema nervioso, desarrollo, acaba, inmediatamente empieza el proceso y Deterioro. un deterioro del sistema nervioso. Y finalmente hay procesos que hacen que el sistema nervioso se mantenga en un ambiente enriquecido en las neuronas guía. Y ya lo veremos más adelante en el sistema neuroeléctrico que tiene que ver con el cerebro. Muy bien. Oye, Hugo, bueno, y entonces, ¿cuál sería ya la dinámica del trabajo en general de la recepción de este circuito para la inteligencia hedónica?
Mira, hay dos, el trabajo que se hace en la escuela endocéntrica y el trabajo que se hace en el grupo didáctico. Y lo podríamos acompañar un poco con el programa de desarrollo. El programa didáctico, lo que se hace, se explican todas estas cosas, pero se trabaja lo que es el síntoma, lo que es la conducta y lo que es la enfermedad y la relación que existe con esto. Y un poquito se ha estado metiendo con el tiempo los efectos de la herencia con la sintomatología para tener un contexto más grande, más importante, para que la persona diga, oye, hice el proceso y no me curé. No, no te vas a curar, vas a quitar síntomas y con el tiempo se puede ir regenerando a un equilibrio como estaba antes, porque aparte es heredado. Y se hace ese trabajo del efecto que tiene, se hace a manera gráfica y se hace un proceso de regresión fisiológica al momento en el que por primera vez surgió esta enfermedad. Hubo un momento en que se construyó. ¿Cómo se construyó? Entre la herencia, entre la impresión neuroumbilical, las sensaciones somáticas, entre las posiciones del ambiente, los estímulos del ambiente que recibo, ¿sí? Y la creencia acerca de lo que pasa en mi familia con este tipo de enfermedades y síntomas. Entonces, cuando se juntan todas estas, emerge un patrón que te genera una sintomatología y este se va manteniendo con el tiempo hasta que se genera una enfermedad. Así es como surge. Entonces, lo que se le hace a la persona es explicarle todo este proceso, que lo entienda y después se hace una regresión fisiológica que no tiene que ver con que visualízate más de niño, no, simplemente son respiraciones, se hace una respiración holotrópica y se regresa en el tiempo a donde se hizo por primera vez donde surgió el síntoma. ¿Me explicó? Y esta parte, pues, ya con la explicación de la inversión somática y de la inversión conductual, la persona le queda muy claro qué patrones de conducta tiene que seguir. Mucha gente dice, es que si no expresas lo que sientes, tu enojo, tu esto, tu otro, te vas a terminar enfermando de algo. Yo digo, no creo que se termines enfermando de algo porque ya tienes una herencia, tienes impresiones de todo este tipo y es una idea esto. Pero lo que sí es importante entender el proceso del patrón de conducta que se establece en las enfermedades y poderlo trasladar a las conductas, los patrones de conductas que no estás emitiendo, pero el entendimiento ya le quita una parte. Y la otra es que eso que está allá afuera, de patrones que no se expresan y de la experiencia que no dices porque está pasando algo que no tiene la capacidad para expresarlo, pues nos regresamos al circuito conceptual. Y entonces se le dice a la gente, eso que está afuera, los datos que estás tomando, tú estás creando tu propia experiencia y con eso no expresas, con esa experiencia que estás creando, te quitaste la capacidad de expresar lo que eres, quién eres, por tener que ser este. Es decir, que te quedas callado, el patrón de conducta no se ha expresado, viene una inversión somática y se expresa a través, primero de una sensación, luego con el tiempo de un síntoma y luego después de una enfermedad. Eso se le enseña a la gente y dice el modelo de trabajo. ¿Cómo se trabaja en la escuela? En la escuela se explica más o menos lo mismo, pero en partes. Primero se explica de las impresiones neuroumbilicales y luego se explica el material, la expresión de material simbólico a nivel somático y luego cómo se conecta los sistemas somáticos con lo eléctrico, para que son todas las conductas y las emociones conductuales a nivel eléctrico. Y se hacen unos trabajos que en vez de que haya un proceso, se hace un trabajo de meditación donde la persona va viajando y recorriendo cómo fue su primera enfermedad y lo vamos juntando con la información que se le va dando. De hecho, ya están hasta los audios grabados con toda la voz y el recorrido y las frecuencias que se ocupan para llegar a esos estados. Y eso es lo que se hace en la escuela. De hecho, el librito que yo creo que igual lo subo por ahí para que lo tenga la gente que quiera saber un poquito más de este trabajo de la sintomatología, lo voy a subir junto con el video para que lo puedan bajar, ¿sí? Este es un manualito chiquito, de algunas páginas en donde viene cómo se trabaja, vienen algunos ejercicios y que tal vez les pueda servir para entender su sintomatología o una enfermedad a través de las conductas, de estudiar sus conductas. Ah, muy bien, pues esperemos esta información ya subida en la plataforma y no sé si tengas algo más que agregar. Muchas gracias. No, no, pues muchas gracias, Claudio. Ya había pasado un tiempo. Sí, qué bueno que nos vemos otra vez. Sí, Sí, pues, digo, poquita gente preguntó. El objetivo de esto no es que nos vea mucha gente. El objetivo es dejar un documento, histórico que igual se pierde en las redes, pero finalmente
los videos están y están para que la gente los tome, los tenga, igual información. Sí, estuvo súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Nos vemos Nos la vemos semana que pronto. entra. Órale, bye. Bye.